estábamos viendo el fenómeno de resonancia, ¿cierto? Que ejemplificaremos a través de la siguiente EDO. Entonces, ¿cuál es la EDO que voy a considerar? Va a ser esta, ¿cierto? Esta es la que estábamos viendo ayer. Y claro, entonces, ¿cómo se procede? ¿Ya? Entonces, encontremos la solución general de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es estudiar, y esto fuera del, o sea, incluso en caso que no haya resonancia, voy aquí a mencionar cuál es, eh, o sea, qué es lo que sucede para que uno diga hay resonancia. Entonces, ahora, esta como mecánica de primero estudiar la homogénea se procede en cualquier caso, ¿eh? Independiente si uno estudia la ecuación, usando el método que uno use, digamos. ¿Sí? El conjunto fundamental, nosotros vimos al principio que el conjunto fundamental de soluciones es indispensable para poder resolver la ecuación, ¿cierto? Entonces lo primero que se hace es estudiar la EDO homogénea, ¿cierto? Y que en este caso queda, ¿cierto? Así, y segunda más igual 0, que tiene a el conjunto coseno de t, seno de t, como conjunto fundamental. Sí, fácil, eso lo hemos hecho. Por eso usufructo de este problema, porque ya sabemos todo de esto. ¿Cierto? Ya, entonces, después, segunda patita, entonces, buscamos una solución particular. ¿Cierto? Entonces, nosotros vimos que esto se puede hacer con método de variación de parámetros, que, bueno, vamos a demorar aquí un poquito en llegar, pero con método de variación de parámetros llegamos para esta misma ecuación, si ustedes se fijan, esta misma ecuación, exactamente esta misma ecuación, llegamos a un conjunto, una solución general de este estilo, ¿cierto? Aquí está, por supuesto, el conjunto, la combinación lineal de los elementos del conjunto fundamental, más la I particular, ¿ya? Que era básicamente la fórmula, ¿cierto? Ese lo tenemos, ese es dato LR, y por lo tanto, aplicando esta fórmula, encuentro una solución particular y nos dio esto que está aquí. Yo la dejé tal cual, ¿eh? No la he movido, esta es la clase de la semana pasada. Pero ahora quiero usar otro método, quiero usar el método de coeficiente indeterminado. ¿Sí? Entonces, ese está hecho y ahora vamos a usar coeficiente indeterminado. Y entonces miro la tabla, ¿cierto? Voy directo. Entonces, voy a mostrar aquí la tablita, ¿cierto? Entonces, por la tabla, como el lado derecho es de forma sinusoidal, entonces tengo que considerar una expresión de este estilo, ¿cierto? Entonces, se pone una solución de la forma IP de t para esta ecuación, ¿ya?
para la no homogénea. PDT y sub PDT, ¿cierto? Igual A por coseno de T más B seno de T, pero como terminé mencionando ayer, aquí uno tiene miedo, porque estos tipos que están aquí, están justo aquí. Entonces el reemplazo directo infructuoso. ¿Sí? Entonces, resonancia. Entonces, resonancia, eh, la solución propuesta está en el conjunto fundamental. ¿Ya? Esto es como una... Soy exagerado, ¿cierto? Esto es una tragedia, en cierto sentido. Pero bueno, ustedes están aquí para aprender y esto deja de ser una tragedia. Y entonces la idea ahora es... Entonces, la idea es... Aquí, esto es frase de mi cosecha. Independizar o perturbar, más que independizar, no, llamémoslo así, perturbar es perturbar la solución propuesta multiplicando, ¿no?, multiplicando por potencias de t, digamos, la variable independiente, ¿cierto? Entonces, en la i particular, es decir, en este caso, vamos a considerar i particular de t, va a ser t por la propuesta, que sería a coseno de t más b seno de t. ¿Sí? Es esto por t. Y probemos, ¿sí? Entonces, reemplazamos en la EDO. Ya, entonces tengo que derivar dos veces esto. ¿Sí? No voy a usar Wolfram esta vez. Entonces, I' hay una regla del producto. Entonces me queda A cos t más B sen t más, ahí derivé t, la regla del producto. Es la derivada de este por este, más este por la derivada de este. Y entonces me queda más t veces menos A seno de t más B coseno de t. Ese es I particular prima. Y I particular segunda, porque necesito la segunda derivada aquí. Necesito la segunda derivada ahí. Entonces, para la segunda derivada voy a tener... claro, cuando uno tiene usted sabe la regla de Leibniz, ¿no? F por G a la n, derivado n veces, es suma de I igual 0 hasta n de n sobre I. Así es la regla, ¿no? Sí. F a la I, G a la n menos I. Una regla del producto. Es como un binomio. ¿Ya? Pero aquí hay que derivar dos veces, ¿no? Entonces va a quedar la derivada de este, va a quedar la derivada de este, ¿cierto? Que me va a quedar menos A seno de t más B coseno de t, ¿cierto? Es la derivada de este. Y después aquí tengo que hacer una regla del producto otra vez. Entonces, al derivar ese, me va a quedar este, que es exactamente ese. Entonces aquí me va a quedar un 2, al hacer la regla del producto aquí, más t veces la derivada de este. Entonces este me queda menos A coseno de t menos B seno de t.
Y ahora reemplazo. Entonces, se impone, entonces imponemos. ¿Qué es lo que imponemos? Imponemos que I particular segunda más IP sea efectivamente una solución particular, sea igual a 3 seno de T. Entonces reemplazo, al reemplazar aquí, me queda ¿cierto? Me queda T por menos A cos T menos B sen T más 2 veces menos A sen T más B cos T más, esto es I segunda, más I sin derivar, porque esa es la de O. Esta, perdón, esta. Entonces más, claro, todo esto que está aquí es I sub P segunda, más I, que es T por A cos, ¿cierto? A cos T, ¿sí? Más B sen T, esto que está aquí es IP, y eso tiene que ser igual a 3 seno de T. Good. Good. Entonces, fíjense, aquí hay cosas que tienen que pasar. Fíjense que este se cancela con este. Este se cancela con ese. Porque básicamente corresponde a la derivación, a la EDO, aplicada al conjunto fundamental de soluciones. Porque esto es solución de la EDO homogénea. Entonces, cuando en la regla del producto no derivo T, eso se va a morir. Debe morir, porque esto es como T veces, todo esto que está aquí, voy a ponerlo aquí en morado, todo esto que está aquí es básicamente T veces la ecuación evaluada en el conjunto fundamental, o sea, cero. Y se ve aquí, uno puede, digamos, olvidarse de esa configuración y se da cuenta que esto algebraicamente se cancela. Es algo menos algo, cero. Y entonces me queda esto. ¿Sí? Entonces aquí, de hecho voy a borrar este se cancela con ese, y entonces me queda dos veces menos A sen T más B cos T tiene que ser igual a 3 sen T. ¿Cierto? Y aquí igualo coeficiente. Entonces, igualando coeficientes, voy a tener que menos 2A tiene que ser igual a 3, porque son los que acompañan, son los ponderadores del seno. Mientras que 2B tiene que ser igual a 0 porque son los ponderadores de coseno. ¿Cierto? Aquí obviamente uno se imagina que aquí hay un 0 por cos. ¿Sí? Y entonces de aquí claramente se tiene que A es igual a menos 3 medios. Y B es igual a 0. Y por lo tanto, solución general va a ser I de t igual C1 cos t más C2 sen t menos 3 medios t seno, ¿con quién va la? Va con coseno. Menos 3 medios t, B es 0, A es menos 3 medios, menos 3 medios t cos t. ¿Preguntas? Ya, entonces voy a volver a la que me dio antes, con el otro método. Esta, ¿no? Entonces, si uno mira este y dice, al profe no le dio, está dando jugo. No tanto, no tanto, ¿por qué? Fíjense, voy a duplicar esta para no arruinar.
Entonces aquí voy a borrar. Y me fijo en esta expresión. En esta expresión. Entonces fíjense que esta expresión es, que en la particular que saco de variación de parámetros. Entonces me menos 3 medios t más un medio seno de 2t por coseno de t menos 3 cuartos cos 2t seno de t, ¿cierto? Esa es la i particular que me dio el método de variación de parámetros. Entonces yo aquí apilo las cosas que tengo que apilar. Entonces este me gusta, S por S y por S me gusta, porque es justamente el que encontré con el método de coeficiente indeterminado. Es el que acabo de encontrar. Ahora el resto me queda más o menos, en realidad, menos 3 cuartos seno de 2t por coseno de t, y aquí me queda este menos 3 cuartos otra vez, factor común, de más cos de 2t seno de t. Pero esto que está aquí es seno de 2t menos t. Mm, no, no. Seno, coseno, es con... Madre mía, me está matando esto. Ya, entonces aquí, claro, hay un error, efectivamente. Esta es la solución que debiese dar por integración nomás, ¿cierto? Aquí había un error en la integración. Entonces este me queda así. Voy a escribirlo así, chula, voy a escribirlo así. Después de la página siguiente, aquí debe ser un signo menos. Ser un signo menos. Y ese era un signo menos. Y por lo tanto, aquí, claro, este me queda con signo más y este me queda con signo menos. Y ahí sí me da. ¿Ok? Entonces, la solución que me da el método de variación de parámetros es menos 3 medios t cos t más 3 cuartos seno de 2t menos t, es decir, seno de t. Pero este que está aquí, puede considerarse como parte del conjunto fundamental. O digamos, ese 3 cuartos es absorbido por esa constante C2 y entonces este pasa para el conjunto fundamental, para la combinación lineal de conjunto fundamental. Entonces esta cochinada que está aquí, en realidad se puede limpiar un poquito. Al final no cambia nada. Insisto que el conjunto fundamental de soluciones no es único. No es único. Entonces este me quedó así, de forma más sintética, ¿cierto? Que es exactamente el que encontramos hoy día, con el otro método. ¿No? No hay diferencia. Entonces, ese manejo algebraico o teórico, si ustedes quieren, del conjunto fundamental es importante porque permite simplificar cosas, ¿cierto? Y tenemos el otro método. Aquí acabamos de encontrar la solución con el otro método, en el caso resonante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ya, entonces voy a pasar directamente ahora a aplicaciones de E2, de segundo orden a resortes. A la mecánica de
resortes. Ok, aquí voy a seguir el libro de Sil un poco. Ver el libro de Sil. Tendría que mirar, entonces, capítulo 5.1. Entonces, voy a ir, a ver, esto creo que ya lo había explicado, pero lo voy a volver a explicar. Es como, claro, lo siguiente. Entonces voy a considerar un resorte. ¿Sí? Entonces se considera un resorte de constante de restitución K mayor que 0, al que se le adosa, no, se le adhiere una masa M, un objeto de masa, ¿sí? Un objeto de masa, un objeto de masa M positiva, ¿ya? Entonces, en presencia de la gravedad, en presencia de la gravedad, claro, el resorte, claro, aquí está el resorte, ¿cierto? Aquí hay una gravedad, ¿cierto? Esto lo discutimos, pero lo voy a volver a discutir brevemente. Entonces, está la gravedad, está el resorte de constante K, aquí positivo. Cuando está solito, digamos que la masa del resorte es despreciable, es muy liviano, no se ve afectada, digamos así, por la gravedad. Y entonces al adherirle una masa m aquí, en presencia de la gravedad, esto imprime una fuerza, ¿cierto? Y el resorte se estira, ¿cierto? Entonces el resorte se estira. Voy a continuar aquí con mi relato. El resorte se estira, se estira para llegar a un equilibrio digamos, bueno, así, voy a chamullar un poco, un equilibrio estático. Entonces, originalmente el resorte, ¿cierto? Constante K, está, bueno, aquí está la gravedad, ¿cierto? Entonces, al adherir el resorte, perdón, la masa, aquí está la masa, cuando en el diagrama de fuerzas, ¿cierto? Cuando en el diagrama de fuerzas se igualan o sea, en el diagrama de fuerzas, ¿cierto? Tenemos, en este ejemplo inicial, tenemos dos fuerzas que están actuando sobre la masa, que sería la gravedad, ¿cierto? Mg, y la tensión del resorte, ¿cierto? Que mirando a SIL, simplemente mirando a SIL, en el diagrama de fuerza, claro, la fuerza que imprime el resorte por la ley de Hooke es proporcional, donde cae la constante proporcionalidad, proporcional al desplazamiento o al estiramiento, ¿cierto? Entonces, aquí estaba, digamos, en morado está sin estirar, le aplico, le empotro aquí la masa, la uno a la masa hace estirar el resorte, ¿cierto? Una cierta cantidad S, siguiendo el libro de Sil, ¿sí? Este es el desplazamiento S mayor que 0, y aquí, en este nivel, es donde queda el equilibrio. Aquí es donde queda el equilibrio, ¿cierto? Entonces,
aquí es donde el diagrama de fuerzas se anula. Entonces, aquí, en esta posición, ¿cierto? En, en este equilibrio se cumple que mg tiene que ser igual a K por S. ¿Sí? Fíjense que en este esquema la gravedad apunta hacia abajo y la tensión, o sea, el efecto del resorte, al estar estirado, trata de comprimirse. Y por la ley de Hooke, eso es proporcional, con constante proporcionalidad acá, al desplazamiento, al estiramiento o a la compresión. En este caso, estiramiento, que apunta hacia arriba. Entonces, en el diagrama de fuerza, el diagrama del cuerpo libre, tengo mg, pensando de que está la dirección positiva de desplazamiento, menos ks es igual a 0. Es decir, mg igual ks. Y esto, que es una cosa que va más allá de este curso, es una cosa más ingenieril o física que DDO, permite en la práctica encontrar la constante de restitución de un resorte. ¿Ya? No es que en un resorte uno vea y diga, K aquí, uno mira y está impreso por ahí en el resorte que K vale 0,3. No sé, no. ¿Cómo se hace? Se cuelga, se pone una masa unitaria, ¿cierto? Y después se ve cuánto se estira en este régimen estacionario, digamos, en el régimen, o sea, en el momento en que la masa queda estática, no se mueve, y simplificando esta ecuación uno obtiene K. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, este va a ser este nivel, aquí, una vez que ya calculé K, digámoslo así, este nivel, este es el nivel, o posición de equilibrio. Esto es lo que vamos a llamar posición de equilibrio del resorte. ¿Sí? Entonces, si Y de t es la posición de la masa o del objeto en tiempo t, la EDO que resuelve Y por, digamos así, por ley de Hooke, será I segunda, MI segunda, perdón, ¿cierto? Por ley de Hooke, es MI segunda igual a menos K por I. ¿Sí? Ya, entonces este es un resorte. Ya, aquí hay esto es una cuestión que yo no tenía clara. Por eso si yo no lo tenía claro, entonces malamente usted lo podía tener claro, pero ahora lo tengo claro y espero que usted se permee hacia usted. Aquí en esta ecuación, aunque no se vea, hay presencia de gravedad. Ahora, la gravedad lo que hace es determinar la posición de equilibrio. Entonces, la gravedad, aunque aquí no hay ni una G, ahí no hay ninguna G, la gravedad actúa determinando este punto de equilibrio. ¿Ya? Así que implícitamente está la gravedad aquí. Entonces, yo se los dije esto alguna vez. Uno podría resolver la EDO de la misma manera, ¿sí? Considerando el resorte sin masa acoplada, como el punto de equilibrio, y ¿cómo se llama? Resolver la ecuación m y segunda. Bueno, voy a pasar esto para el otro lado, que es la forma canónica de la EDO, más K por I igual menos G, igual G, digamos, porque voy a suponer que Y, la posición aquí, cuando esta cosa se empieza a mover, voy a suponer que Y, acá viene Y positivo, ¿cierto? Porque el resorte, si yo lo perturbo un poquito, aquí está estático, pero yo lo perturbo un poquito, el resorte va a empezar a oscilar. Entonces, cuando va para aquí, para acá, para abajo, voy a pensar que I es positivo,
que es el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio, y cuando se comprime, ¿sí? Cuando se comprime, cuando estoy por acá arriba, el resorte se comprime, ¿cierto? Esta distancia, que es la posición de la masa con respecto a este punto de equilibrio, es ¿qué? Es negativa. ¿Ya? O sea, G apunta en la dirección positiva del movimiento. ¿Ya? Por eso va con un menos el K, digamos, al pasarlo al otro lado. Ya, entonces, resolver este DO con posición de equilibrio acá es exactamente lo mismo que resolver este DO con posición de equilibrio acá. ¿Ok? Ya, entonces, por eso digo, está implícita en esta ecuación, aunque no haya G, está implícito en la determinación de la posición de equilibrio. Entonces yo como voy a seguir el SIL, y como creo que así mismo como lo pasa toda la gente, y de hecho esta es como la ecuación canónica para el resorte, me voy a quedar con esa, ¿cierto? Ya, ahora, si además se considera, voy a volver a esta de acá, ¿eh? Si además se considera la acción del roce del aire, el que se opone proporcionalmente a la velocidad del objeto, proporcionalmente, con constante de proporcionalidad, digámoslo así, C positivo, entonces la EDO queda así, también por diagrama de fuerza, y mi segunda igual a menos K por I menos C por I prima. ¿Ya? Entonces, la aceleración se ve afectada por la presencia del aire. Y el aire como que le resta aceleración, ¿sí? C es positivo, menos C es negativo. Entonces le resta, digámoslo así, aceleración dependiendo de qué tan rápido va el objeto. ¿Sí? Es diferente a esta acción. ¿Ya? Ok, entonces esta es la ecuación general, la EDO general de la dinámica. Esto es más largo que escribirlo. La dinámica de un objeto de masa m, sujeto a un resorte de constante de restitución K en un ambiente que imprime una disipación. ¿Cómo se escribe disipación? Así. Claro, con disipación, una disipación C mayor que cero, digamos así, C. Entonces, ¿cuál es la EDO? Y en ausencia de otras fuerzas externas, aparte de la gravedad, será I segunda más M por I segunda más K más C por I prima más K por I igual 0, que es una EDO, ¿cierto? Para T positivo. Y bueno, claro, la dinámica del objeto está dada por I de T, ¿cierto? I de T es la posición del objeto con respecto a la posición de equilibrio.
¿Ya? Claro, la gravedad, como les digo, está presente aquí en la determinación de la posición de equilibrio. ¿Ya? O sea, entonces en los enunciados, o sea, cuando uno plantea una idea de esta manera, tiene que pensar de que la gravedad está actuando en la posición de equilibrio. Entonces, típicamente en los ejercicios parte el enunciado planteando a la constante de restitución como una incógnita. Entonces dicen, ¿qué es lo que hemos preguntado? Un resorte, o sea, una masa de tantos kilos en presencia de la gravedad con G igual a 10, ¿cierto? Metros partido por segundo, no me acuerdo bien las unidades. Se adhiere a un resorte y queda estático estirando el resorte en tantos metros. ¿Sí? Entonces, eso determina K. Eso determina K. Entonces, la acción de la gravedad permite en algunos ejercicios determinar K y determinar la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esta ecuación ya considera el resorte con la masa aquí, y aquí ya está la posición de equilibrio, ¿cierto? Posición de equilibrio, y hay roce en el aire. Digamos que en el aire hay roce. Y el resorte, que lo voy a marcar como verde aquí, tiene una constante de restitución K. Este nivel, insisto, está determinado por la gravedad, que es implícito en la ecuación. ¿Sí? Entonces voy a tener M por I segunda más C por I prima más K por I igual 0. ¿Sí? No hay otra fuerza. Ahora, si actúa otra fuerza, no sé, digámoslo así, ya, esta es la ecuación general, esta es la que escribí, entonces, si además se considera una fuerza externa, F, o modelada, ¿cierto? Modelada por F, una función. F, ¿cierto? De 0 infinito en R, continuo. No voy a decir que es continua. La EDO queda M y segunda más C por I prima más K por I igual F. Entonces, a mí me gusta imaginarlo así, creo que así siempre lo he pasado. Imagínense que la masa es de metal. Y aquí abajo, por alguna razón, colocan un imán. Colocan un imán. Si la M es de metal, si la masa es de metal, y le aplico un imán, entonces va a haber una fuerza externa aquí. Que como si pongo el imán abajo, entonces va a haber una fuerza que apunta hacia abajo. Y como estoy suponiendo que la dirección en que Y es positivo es hacia abajo, entonces la F en este caso va a ser positiva. Ahora si pongo el imán acá arriba, la fuerza va a actuar en esta dirección y va a ser negativa. Le apunta en la dirección negativa del desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí? Y aquí uno puede estudiar cómo se comporta el resorte, que la gente que fue al laboratorio ya se da cuenta de que tiene un símil, o sea, tiene una relación uno a uno con el comportamiento de un circuito eléctrico. También lo vamos a ver en algún momento. ¿Ok? Entonces, déjenme, antes de pasar a esto, al análisis de cómo el comportamiento como el comportamiento de un resorte general,
digámoslo así, en ausencia de fuerza externa, quiero volver a hablar del fenómeno de resonancia. ¿Sí? Entonces, para concluir la clase, resonancia o fenómeno de resonancia en un resorte. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, voy a considerar, entonces, esto también a modo de ejemplo, entonces consideremos un resorte o la dinámica de un resorte en presencia de tres tipos de fuerza externa, de tres tipos de fuerzas externas. Ya, entonces voy a considerar voy a ir directo a la EDO. ¿Ya? Entonces tengo I segunda más I igual F. Siempre este se llamaba R, pero ahora como tiene interpretación física lo voy a llamar fuerza como por fuerza externa. Entonces aquí yo estoy suponiendo que la masa vale 1, que la constante de restitución vale 1, que no hay roce, y F, entonces F en tres casos, ¿sí? Ya, entonces voy a hacer tres casos, que son muy simples. Chuta, se me fue un poco el tiempo. Vamos a poner dos casos nomás para alcanzar. En dos casos. Entonces voy a suponer, el primer caso voy a suponer f igual a 1. ¿Ya? Entonces el resorte, ¿cuál es el esquema? Tengo el resorte, ¿cierto? Está sometido a una gravedad, la masa vale 1. Y se determinó la posición de equilibrio. Tengo la posición de equilibrio. Y voy a seguir con este ejemplo de que la masa está cargada, ¿sí? Es de metal, y voy a poner aquí un imán, aquí abajo, que lo llama, ¿cierto? Lo llama para acá abajo. ¿Ya? Entonces aquí la EDO, ahora, esta fuerza magnética que ejerce este imán, en esta masa, es constante igual a 1. Y lo empuja todo el rato con constante igual a 1 hacia abajo. Entonces, aquí la EDO queda I segunda más I igual a 1. ¿Cierto? Y voy a suponer condiciones iniciales I en 0 igual 0, es decir, el resorte parte de aquí. En realidad, no son muy importantes las condiciones iniciales, pero para dejar todo el esquema completo, I en 0 vale 0 y prima en 0 vale 0, es decir, parte de la posición de equilibrio y del reposo. O sea, está estático y en t igual a 0 prendo este imán que ejerce una fuerza hacia abajo. Recuerden que está en la dirección I positiva, hacia abajo, lo empujo hacia abajo con una fuerza constante igual a 1. Ya, entonces yo ya sé que la solución I de t, la solución general se escribe como C1 cos t más C2 sen t, donde estas son claramente el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, más la particular. Y aquí voy a usar coeficiente indeterminado, que es muy fácil en este caso. ¿Cuál es la sugerencia de la tablita? Esto es un polinomio de grado 0. Entonces, pruebo con un polinomio de grado 0. Me doy cuenta que los polinomios no están en el conjunto fundamental de soluciones, por lo tanto no hay resonancia. Y es fácil darse cuenta que la I particular que se sugiere, ¿cierto? Por la tablita es un polinomio de grado 1. Yo reemplazo aquí un polinomio de grado 1 que es una constante, la segunda derivada es 0, y esa constante, digámosle A, tiene que ser 1. Así que la solución general de este DO es I de t igual a 1. Ok, y,
y ahí pongo las condiciones iniciales. Entonces, al imponer las condiciones iniciales, y' en 0, ¿cierto? Y' de t tiene que ser, y' de t tiene que ser menos C1 seno de t, más C2 coseno de t, más la derivada de 1 que es 0, ¿cierto? Y entonces al reemplazar en t igual a 0, esto me queda 0, el seno se anula, y coseno me queda 1, entonces C2 vale 0. C2 vale 0, como C2 vale 0, chuta, todo bien lo que hizo, ¿no? Derivada, menos seno, menos C2, C1 seno, más C2 coseno. Entonces C2 es 0, efectivamente. C2 es 0. Y después cuando evalúo I en 0, esta otra, aquí, me queda que C1 vale 1. C1 vale menos 1. ¿Cierto? Al imponer la condición inicial I en 0 igual 0, me queda C1 igual a menos 1. Porque me queda C1 más 1 igual 0, porque esa es la condición inicial. Entonces C1 vale menos 1. Entonces la solución de esto es menos coseno de t más 1. Ya. ¿Cuál es el gráfico de esta función? ¿Cuál es el gráfico de esta función? El gráfico de esta función, este es el tiempo. I en t vale 0 en 0. ¿Cierto? Y, claro, esto es menos coseno es así. Y se le suma 1. Entonces todo se sube aquí. No, estoy mal. Coseno de 0 es 1, entonces menos coseno de 0 es menos 1. Entonces parto de aquí y hace esto. Esto es menos coseno de t. Y a menos coseno de t le sumo 1. Entonces la solución queda como así. Ahí llega hasta 2. ¿Dónde vuelve a ser 0? Aquí. Así, como así. ¿Ya? Aquí es donde el mundo el eje de los matemáticos es menos el eje de lo eléctrico, o sea, de lo físico, porque fíjense que este es el gráfico de la función, independiente que sea solución de un EDO, es menos coseno de t más 1, esta función. El coseno levantado 1. Ya, pero aquí, ¿qué está graficando esto? Está diciéndome, mira, aquí es donde está la masa, aquí, este gallo que está aquí, está ahí, está la masa, y la masa, a medida que pasa el tiempo, la masa va cambiando su posición aquí. Entonces, cuando estoy en este tiempo t, la masa va a estar acá. Entonces, el resorte va a estar estirado. Entonces, este dibujo es como ver el techo en el fondo está aquí. El techo, en este gráfico, el techo está por acá. ¿Okay? El techo está por acá y el resorte se mueve así. Se mueve dependiendo de qué es lo que diga este gráfico. Entonces, parte aquí en 0. Parte aquí en 0. Uno echa a correr el tiempo y puede ubicar dónde está la masa. Entonces la masa hace esto todo el rato. Entonces, dándole vueltas según lo físico, o sea, más que lo físico, según el sentido común, el resorte lo que va a hacer es va a estirar, solamente se va a estirar. Fíjense que nunca se comprime porque el I nunca es negativo. Entonces siempre está en este lado. Siempre hace esto. Chun, 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 chun. Y se queda acotado. ¿Se entiende o no? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, sí se entiende. Ya, y entonces en 3 minutos no voy a retomarlo, pero para que se queden pensando un poquito. Ahora veamos el segundo caso, que voy a poner f igual seno de t. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el esquema aquí? El esquema aquí es que tengo el resorte,
Digamos que el resorte es un bloque de metal. Y voy a poner aquí un imán, pero un imán, digámoslo así, más inteligente. Es un imán que cambia su polaridad, ¿ya? Que es esto de que está aquí. Entonces, dependiendo del tiempo, este cambia su polaridad dependiendo del tiempo. Entonces, no sé si existe tal imán, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que atrae, digamos que este está cargado con carga negativa. Entonces, este imán, no sé si existe tal cosa, pasa cuando t está entre 0 y pi, cuando t está entre 0 y pi, tiene carga positiva. Entonces lo atrae, porque ahí el seno es positivo. Y recuerden que el eje, o la dirección de movimiento positivo va hacia abajo. Y si t está entre pi y 2pi, que es donde el seno es negativo, ¿cierto? Este cambia su polaridad a menos y entonces lo repele, entonces lo empuja hacia arriba. ¿Se entiende? Ya, entonces en este caso, cambia la polaridad, digámoslo así. Este va para arriba o empuja hacia arriba, hacia abajo, cambia la polaridad. Con respecto al tiempo. Según esta F. Según esta F, ¿cierto? Entonces, en este caso, la EDO va a quedar I segunda más I, el mismo resorte, bajo las mismas condiciones, sin ROS, etcétera, igual seno de T. ¿Cierto? Y en este caso, esta ya la resolvimos. Bueno, con un 3 ahí, pero es un poco más simple. Con las mismas condiciones iniciales. I en 0 igual 0, I' en 0 igual 0. Y entonces la solución en este caso va a ser I de t, va a ser... ¿cuál es la solución general? La C1 cos t más C2 sin t. Ya, pongamos el ejemplo para que... Pongamos el ejemplo para no tener que resolverla de nuevo. Más, ¿cuál fue la solución que me dio? Más... Oh, más, ¿cuál fue la solución que me dio? Menos 3 medios t coseno de t. Menos 3 medios t coseno de t. Me huele a que si le saco ese 3, le saco ese 3 ahí. Así. Ya, no quiero pasarme más del tiempo, pero fíjense lo radical de la diferencia. Fíjense que en este, ya le saqué el 3 ahí. Fíjense que la F, bueno, como es un seno, está acotado entre menos 1 y 1. Está acotada la acción de la fuerza. La magnitud de la fuerza está acotada entre menos 1 y 1. Y no pasa la magnitud de esa. En magnitud, en módulo esto, no es más grande que esto. De hecho, hay veces que es cero. Pero fíjense cómo se comporta el resorte. Vamos a imponer las condiciones iniciales mañana. No, ¿cuándo? El jueves, el viernes, chuta. Vamos a imponer las condiciones iniciales y vamos a observar lo que pasa. Pero fíjense que el T, el movimiento es demasiado oscilatorio, este resorte se va a volver loco. Y eventualmente se va a romper. Porque no se puede estirar infinito. Ni comprimir infinito. Entonces, bajo una acción adecuada, una fuente, una fuerza externa adecuada, no es, que el magnitud no es más grande que esta, la respuesta del resorte es realmente diferente. Tiene oscilaciones no acotadas. Entonces, a eso le llaman fenómeno de resonancia, porque la gente cuando se dio cuenta de que esto sucedía matemáticamente, se cayeron un montón de puentes. Está el puente de Tacoma como ejemplo más paradigmático, digamos. ¿Ok? Entonces vamos a volver sobre esto, finiquitar esto y después como hacer la relación con circuito eléctrico el día viernes, ¿ok? Vamos a volver sobre esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe.